Mírenlo bien, vean bien nada más qué guapura de hombre. Él es Melchor Demetrio Jarillo López, mi papá. Mi papá, que este 21 de junio del 2020, que se está celebrando el Día del Padre, porque se dice, yo sabía que era el 16 de junio. Después dijeron que el fin de semana son 2 días, sábado y domingo, y después quedó que nada más el domingo. O sea, hoy se pasa el Día del Padre. En este sistema se celebra así. Y bueno, les voy a contar la historia de mi papá, porque mi papá siempre me decía que a él le gustaría, y cómo me arrepiento de eso. Ah, caray, yo no, eh, acababa de terminar la carrera, andaba pues viendo a ver qué hacía, estaba dando ahí medias consultas, iba a su despacho, ahí en la calle de Venustiano Carranza, en Venustiano Carranza y Palma. Es el edificio España, el que está viniendo de Palma, derecho, topa con la calle Venustiano Carranza. Ese edificio es, en ese edificio estaba el despacho de mi papá, que duró muchos años y que desafortunadamente pues no se hizo más por tenerlo, ¿no? Me parece que ahora es un hotel. Sería muy bueno que fuéramos algunos o cada quien por su lado, como sea. Yo voy a ir por mi lado, y ojalá y nos puedan dar el que era el despacho de mi papá. Sería fabuloso, porque dicen que están iguales, que nada más se transformó en hotel, pero la arquitectura, el decorado es igual, un edificio muy bonito. El edificio España, con un elevador de esos como el de Samos, que se jala la puerta, eso sí me han dicho que se sigue usando. O sea, sigue ahí, pero ya como pieza de casi de museo, ¿no? Creo que hay otro. Pero pues, ojalá podamos ir. Bueno, pues, este hermoso y guapísimo señor, padre mío, este sí es padre mío. Este señor estudió en la prepa número 1. Fue arquitecto, se recibió de arquitecto. Él vino con un contingente fuertemente armado. No, no es cierto, no era fuertemente armado, pero vino con un contingente desde el Súchil. Era el municipio que se llamaba ya por Huasca de Ocampo, creo, si no estoy mal. Y bueno, voy a contar la versión y lo que yo sé, porque como somos 11, yo soy la más chica de 11. Mi papá tenía 50 años cuando yo nací, tenía una edad muy buena. Mi mamá tenía 43 o 42 por ahí. Entonces, pues me siento muy afortunada de haber tenido unos padres así, pues maduros, porque ya me educaron con experiencia, ¿no? A mis hermanos los mayores, pues creo que los educaron. A mí me educaron también a chanclazos y a cintarazos. Mi papá, yo creo que nunca nos pegó a nadie. A mis hermanos, bueno, hombres sí, pero mujeres no, nunca. Si acaso, uy, el día que mi papá se atrevió pues nada más hizo cara de fuchi o no me hizo caso o algo. Yo lloré eternamente. Tenía 7 años, 7 escasos años, y lloré muchísimo y no paraba de llorar. Y como no paraba de llorar, llegó un machito que me lleva 15 años, y me dijo, ¡fum! Para que tengas por qué llorar, para que vean desde chiquitos ahí esto. Yo creo que no, esto no debe de ensombrecer nada, porque además nada debe de estar lleno de luces.
todo es luz y sombra, como les digo aquí. Miren qué maravilloso esto que encontré. A mí me encanta porque puedo hacer esto o puedo hacer esto. Qué padre, ¿no? Ahora voy a hacerlo más acá. Me gusta así como que se vea de día, ¿no? Bueno, entonces les decía, obviamente mi papá no vio eso. Y yo ya no supe si le dije o no, me fui, llegó una hermana, me fui con ella, quién sabe. Pero bueno, entonces estoy hablando de mi papá. Mi papá venía desde muy chicas, desde muy chicos y chicas, también venían mis tías, sus hermanas. Él era hijo único hombre, y tenía mi tía Socorro, mi tía Concha, 2 hermanas, o sea, eran 3, 2, Concepción, Socorro y Melchor. Los hijos de mi abuela Delfina López y mi abuelo Jerónimo Jarillo Soto. Entonces, pues mi abuela, venía con mi otra abuela, mi abuela materna, Natividad Yáñez, venía con mi abuela paterna, Delfina López. Venían a ver el asunto de las tierras, porque han de saber, mi mamá quedó huérfana a los 9 años. Ella tenía 9 años, era la mayor, y el más chiquito tenía 2, mi tío Álvaro. Entonces, quedó huérfana. Mi abuelito Espiridión murió muy joven, a los 59 años. Y qué vaciado, también tenía 50 años cuando mi mamá, hasta ahorita me cae el 20. Entonces, pues murió de un neumonía fulminante. No, el corazón no fue neumonía, porque mi queridísimo abuelo pues tenía sus tierras y las veía, ¿no? Entonces tenía su temazcal. El temazcal es muy, muy vaporoso, en Hidalgo hace mucho frío. Y pues mi querido abuelo, después de salir del temazcal, agarró el caballo a todo galope, y pues el viento frío y saliendo del calor acabó con él. Bueno, entonces, pues mi papá tenía 14 años, mi papá vivía ahí por el Moral, sí, el Moral, creo. Las Moras, no, Las Moras es el restaurante que está aquí. Ay, déjenme, me acuerdo, no, era por ahí, un rancho por ahí cerca. Mi papá era arriero. Bueno, mi abuelo era arriero y vendía carne, era carnicero, todo esto, para comer, ¿sí? Entonces, pues mi papá desde chiquito arriaba animales, ¿no? Y creo que se siguió porque fuimos 11 y después pues tuvo por ahí otros, creo que 5. O sea, papá, ¿qué te pasa? ¿Qué pasa, papá? No me da pena, no me da orgullo tampoco, pero pues son cosas que nos pasaron a nosotros, me pasó a mí, me han pasado a tantos, antes era un secreto casi, ay, no digas que tu papá tuvo otra mujer, pero pues es que mi papá y otros papás, y lo peor es que otros que se creen más santos, mi papá sufrió mucho por haber hecho eso, yo lo sé, pero lo hizo y bueno, nos tuvo y bueno, ahí estamos y bueno, pues ¿qué se hace? Ahí estamos. Bueno, entonces mi papá se vino y venía con mis abuelitas desde muy chico a ver el asunto de las tierras, porque ya las tierras de mi abuelo ya se habían repartido. Aunque mi abuelo murió antes de que se llevaran ya a cabo la repartición ya en forma de tierras, se repartieron. No les gustó a los
los pobladores de ahí no les gustó que se tuvieran que repartir tierras, y pues le dijeron a mi abuelita, o tus hijos o te vas. Y pues mi abuelita decidió vender, creo que se podía vender, eso es lo que andaban arreglando. Entonces decidió salirse, pero tardaron años, no crean que eso fue a los 9 años. Entonces mi papá, imagínense cómo quería mi mamá. Mi papá también recibió su parte, obviamente, recibió su parte. Pues mi papá no la quiso, porque se vino con mi mamá. Se vinieron acá y no quiso su parte de tierras y se las repartieron por allá. Pero esto les estoy hablando más tarde. Entonces mi mamá se fue a Pachuca, estaban de novios, mi papá se venía acá a estudiar, primaria, secundaria, en la preparatoria estuvo en la prepa 1. Bueno, es que pues, yo creo que pues tengo mucho de él, porque así casi estudié la universidad, ¿no? Con ires y venires. Y cuando uno quiere, no hay nada que se te atore, ¿no? O sea, pero también hay si tienes la posibilidad. Mi papá tenía la posibilidad de que mi abuela estaba fuerte, de que sus hermanas estaban jóvenes, de que eran independientes, o sea, y mi papá con todo y hijos estudió. Es bueno que lo sepa. Estudió con todo y hijos y bueno, salimos medio cuchufletos, pero ahí salimos. Entonces, ¿en qué iba? Bueno, entonces mi papá se vino a estudiar, se casó con mi mamá ya en Hidalgo, en Pachuca, Hidalgo. Se casaron en 1900, creo, uy, no me acuerdo. Creo que en 1940, creo. Se casaron y bueno, luego se vinieron porque mi papá ya, pues ya empezaba a tener trabajos. Una anécdota que me contó mi papá de chico es que él tenía un tío en la catedral y que lo habían mandado para acá para que su tío lo viera, ¿no? Lo cuidara, obviamente porque quería estudiar. Entonces, pues que resulta que el tío lo quería agarrar de gato, de mandadero, y pues mi papá tenía otras aspiraciones, y que se enoja Melchor, y que se escapa de la catedral, y que deja a su tío plantado. Y bueno, ahí está algo que se lleva adentro, y eso me lo dijo después mi papá. Creo que yo ya me había salido de la casa, fíjense, porque me salí de la casa ya viejona a los 27 años, pero me salí finalmente. Entonces, pues así fue como mi papá fue haciendo su carrera. Él trabajó de peón, es de los que andaban haciendo banquetas. Allí en las banquetas está el trabajo de muchos de nuestros pasados, no digo antepasados, no, porque es pasado, están ahí, y es un orgullo decir que tuvieron que ver en la construcción de esta ciudad, ¿no? Y desde ahí, desde picar piedra, o sea, qué fabuloso, picar piedra, o sea, no, es que mi papá siempre fue un hombre de mucho esfuerzo. Así empezó mi papá, así, picando piedra, y le gustó y se siguió picando piedra porque estudió arquitectura y seguía picando piedra literalmente. Yo recuerdo que de chiquita le decía, oye papá, yo quiero ir a trabajar contigo, y me decía, sí, tráete el pico y la pala, o tráete el pico y yo la pala, y pues el pico ni mi manita lo podía agarrar, ¿verdad? Pero ahí estaba. Mi papá también estuvo en el departamento de limpia, estuvo en el departamento, en el que duró más fue en aguas y saneamientos. Y todo esto han de preguntarse, pero ¿cómo, si tu papá trabajaba en el gobierno, qué pasó contigo? Bueno, pues pasó que como mi papá después salió con su domingo 7, pues ya se tuvo que ir, se fue
se fue y pues uno está en lo suyo, yo estaba en lo mío, yo estaba en que la prepa, que terminé la prepa, que quería entrar a la UNAM, que me rechazaron, que me puse triste, que yo quería seguir estudiando, que me decían que, la verdad, me decían que me iba a quedar de banquera, porque, porque trabajé en un banco, mis hermanas trabajaron en un banco también, y yo quería trabajar en otra cosa, pero pues no. Ay, estoy viendo algo precioso. Lástima que no tengo buena cámara, pero bueno, estoy frente a mi ventana. O quiere oír la plática, le ha de interesar mucho la plática. Este pajarito hermoso tiene el pecho marrón, color marrón, y tiene el pico amarillo y está precioso, está así grande, no está así como, ¿dónde? Como así, no es que no se ve, pero es grande y está precioso, tiene una cola negra. Ya se fue. Bueno, entonces, ¿en qué iba? ¿En qué iba? Mi papá terminó arquitectura, hizo varias construcciones, casas en su mayoría. A mí me hubiera gustado decirles que en la torre tal o tal, pero pues era sencillo, o tener tanta cantidad de hijos no le alcanzaba, pues ya después tenía que alimentar más bocas. Bueno, no después, ya después fue más formal, porque antes quién sabe cómo se las arreglaba. Ay, querido papá. Yo sí me ofendí mucho. Tenía yo 23 años cuando me enteré. Me ofendí mucho, lloré mucho, pero pues no caían muchos veintes. Entonces yo estaba en lo mío. Yo quería también estudiar, y creo que él también estaba en eso, ¿no? Entonces, pues fue peón, anduvo picando piedra, después era cobrador, y después pues iba ascendiendo, ¿no? Porque yo creo que el esfuerzo, la constancia y el ver que una persona se prepara, pues lo llevó a conseguir todo esto. Y pues eso es lo que aprendí de mi papá, pero pero todo esto lo fui sabiendo en el tiempo, así de chica, así chispazos, iba enterándome de todo esto de mi papá, pero pues ya grande mi papá, como la frase que he escrito varias veces en el Face, que por cierto, ahorita no estoy en el de compa Martingeli por grosera, por grosera me sacaron 24 horas. Pero bueno, regresaré, y ahorita esto se va a cronistas del barrio Lourdes, por esta gran cronista de Tepito. Y yo no entiendo, me sacaron que por comentarios de odio, pero pues una palabra no expresa, pues es una grosería, ¿no? Bueno, es que la FIFA, ya ven, la FIFA hizo su relajito con esta palabra. Pero leí unos comentarios más tremendos, terribles, racistas, clasistas, extremistas, de veras, y Face no hace nada, y bueno, pues nosotros lo reportamos, ¿no? Pero por una palabra no se me hace justo, no, protesto. Pero bueno, vamos a aguantar 24 horas, y bueno, ya sé que esa palabra no la tengo que decir, aunque ya saben que tengo un lenguaje luego muy florido. Bueno, entonces esta es la historia de Melchor Demetrio, que él alguna vez me dijo que quería dejar sus memorias, y yo le estoy haciendo eco en esta ocasión. Me arrepiento mucho porque yo estuve yendo a su despacho, fue cuando lo dijo, yo tenía tiempo, yo debía haberle dicho, papá, pues yo las escribo, porque él quería que dictarlas, y yo las escribo, y pues ya, o sea, se me fue la onda. Después me fui a Tijuana, y bueno, ya pasaron otras tantas cosas,
las cosas se van separando, los problemas vienen surgiendo, entre intrigas y todas las cosas, ¿verdad? Entonces, pues esta es la historia de mi papá, se los presento en memoria viva. Son las memorias que a lo mejor no así obviamente contadas, él las hubiera contado, ¿no? Yo creo que tenía una historia exquisita, ¿no? El haber dejado unas tierras que le daba la revolución por amor, por amor, por amor hacia mi madre y por amor a la sabiduría, a la ciencia. A mi papá le gustaba mucho leer. Como recuerdo que él pues obviamente él leía mucho, leía en voz alta, y el primer libro que él quería que yo leyera y estaba aprendiendo a leer era la Biblia. Y me acuerdo que me lo tenía así en lo alto y me subía yo para que la leyera, y además de que las letras estaban chiquitas. No, y me le escapé un día porque no quería leer la Biblia, nada más eso. ¿Cómo la ven? Entonces, pues vamos a revivir la memoria de estos viejos, de estos señorones. Yo recuerdo mucho, porque como psicóloga pues he tenido pacientes que no han tenido buenas experiencias con sus papás, pero algo bueno han de haber tenido, ¿no? Hay que buscarles algo bueno, porque luego resulta que buscándoles eso bueno viene incluso hasta una tranquilidad para uno mismo. Se los digo porque pues tuve una experiencia así con un paciente que tenía un resentimiento muy muy profundo con su papá, pero pues ya después que empezamos en la terapia, con todo este trabajo, pues se veía que había aprendido de él, ¿no? Que le había dejado para este presente, y pues se dio cuenta que muchas cosas, y así habría que hacerle, ¿no? Ya los papás que de plano han sido unos hijos de su rechiflada madre, lo siento por ellos, porque entonces ellos se perdieron de unos extraordinarios hijos. Felicidades a todos. Adiós.